Daniela Grey-Lewis Larreal Chirinos nació en Maracaibo, estado Zulia, el 2 de octubre de 1973. Fue una licenciada en Educación Física y ciclista venezolana especializada en ciclismo de pista. 5 veces olímpica, considerada una de las deportistas más importantes de Venezuela y la ciclista venezolana líder durante más de 2 décadas. Tuvo una breve carrera en el ciclismo de carretera y en la década de 1990 estableció un récord olímpico a contrarreloj en pista femenina de 2.000 metros. Consiguió más de 35 medallas internacionales en su carrera. A pesar de apoyar al principio al gobierno del expresidente Hugo Chávez, luego se convirtió en una ferviente opositora a su gobierno y al de su predecesor Nicolás Maduro, al punto de llegar a militar en el partido Vente Venezuela de María Corina Machado. En el 2016 a Larreal se le prohibió la entrada a Venezuela, por lo que decidió pedir asilo político en el estado de Nevada en los Estados Unidos. El 12 de agosto del año 2024, Larreal fue reportada como desaparecida tras no presentarse a su lugar de trabajo. El 15 de agosto fue hallada sin vida en su apartamento. El motivo del deceso fue la aparente asfixia causada por alimentos sólidos, los cuales obstruyeron su vía tráquea. Es así como dejaría de existir Daniela Grey-Lewis Larreal Chirinos a los 50 años de edad. Y bueno, gracias a Dios, empezando en pie en alto con esta medalla de oro para Venezuela. Jeremy González II Acosta nació el 8 de enero de 1975. Fue un lanzador venezolano de derecho, el cual sería firmado para las Grandes Ligas en 1991, cuando tan solo contaba con 16 años de edad para el equipo de los Cachorros de Chicago, pero sería hasta 1997 que debutaría con el equipo de los Ocesnos. Luego pasaría por los equipos Mantarrayas de Tampa Bay, Medias Rojas de Boston, Mets de Nueva York y Cerveceros de Milwaukee, con los que terminaría en el año 2007. Ese mismo año lanzaría en Japón para los Gigantes de Yomiuri. En Venezuela jugaría para los equipos Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Leones del Caracas. Con este último, en el año 2006, se tituló como campeón de la Serie del Caribe. González jugaría en 6 finales y se coronó en 3 oportunidades. El 25 de mayo del año 2008, se encontraba navegando a bordo de su jet ski en una playa de su ciudad natal, Maracaibo, cuando fue impactado por un rayo en su cuerpo, dejando de existir de manera instantánea Jeremy II González Acosta a los 33 años de edad. ¿Sabes por qué entreno tanto? Por si me quedo sin sencillo. Jerry Vizcuña nació en Punta de Mata, estado Monagas, Venezuela, el 7 de agosto de 1965. Fue un músico, cantante, compositor, productor y director venezolano, el cual desde muy temprana edad manifestó su inclinación por el arte. Estudió actuación en la Escuela Juana Sujo. Una vez egresado con altas calificaciones, trabajaría en varias telenovelas de Radio Caracas Televisión y obras de teatro en los años 80. Entre esa década y los 90 se va a vivir a los Estados Unidos, donde grabaría varios discos del género salsa. Temas como El Encuentro, Te Amo y Escúchame lo llevarían a viajar y presentarse en varios países de Latinoamérica, como Perú, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Luego se apartaría de la música para trabajar como productor en el canal aragüeño TVS, donde produjo un importante programa de opinión con la legendaria periodista venezolana Isa Dobles. Luego trabajaría para la productora de televisión Laura Visconti. Para el año 2000 estaría como productor informativo del canal Venezolana de Televisión. En el año 2004 pasaría a la televisora de la Asamblea Nacional. En abril del año 2009 fue hospitalizado en la ciudad de Maracay por más de 10 días, luego de padecer tifus, la cual es una enfermedad transmitida por pulgas o piojos. De la misma no se pudo recuperar, y es así como el 30 de abril del año 2019 que dejaría de existir el salsero Jerry Vizcuña a los 53 años de edad. Cambió su vida, cambió la mía. Napoleón Defit nació en Mariquitar, estado Sucre, el 13 de agosto de 1932. Fue un actor cómico de cine y televisión, el cual a principios de los años 60 comenzaría en el mundo de la televisión en pequeñas apariciones junto a Toco Gómez en Radio Caracas Televisión. Luego aparecería en varias producciones cinematográficas, como Acosada de 1964, junto a Libertad Leblanc, Eva Moreno y Néstor Sabarce. Ese sería el inicio de las 14 películas en las que estaría el actor. A nivel internacional apareció en las cintas mexicanas Pasaporte a la Muerte,
Marte, junto al luchador Blue Demon, y los actores Eric del Castillo y Héctor Gómez. Luego estaría en El Ojo de Vidrio de 1969, junto a Antonio Aguilar y Flor Silvestre. De allí grabaría Amor en las Nubes de 1968, junto a su amigo Eustoquio Gómez, y en Venezuela grabaría El Reconcomio, Los Muertos Si Salen, El Reportero y Yo el Gobernador, entre otras películas más. Napoleón pasaría a ser parte estelar del elenco de las producciones de su gran amigo, el humorista Joselo Díaz, como El Show de Joselo, donde es gratamente recordado en el papel de mendigo, y en el de Adeco y Copellano, y en otras producciones de Venevisión, como De Fiesta con Venevisión, La Chitera y Los Pérez García, junto a la actriz y comediante Olimpia Maldonado. En sus últimos días, el actor venía padeciendo de colesterol y triglicéridos elevados. La noche del 23 de diciembre del año 1988, luego de cenar un plato navideño, el cual contenía hallacas, dejaría de existir a causa de una dispepsia o infarto estomacal el primer actor Napoleón Lafitte a los 56 años de edad. ¿Esa es una prueba en el conservatorio? ¿Cuánto? Julián Antonio Indriago Díaz nació en Carúpano el 7 de julio de 1953. Mejor conocido como Julio Miranda, fue un cantante y compositor venezolano de música llanera, proveniente de una familia muy humilde. Mientras estudiaba bachillerato, pasó por muchos trabajos, tales como pescador, limpiabotas, motorizado, chofer, técnico en refrigeración y mecánico. A la edad de 8 años comenzó su pasión por la música llanera, oyendo a Jesús Moreno, El Carrao de Palmarito y Francisco Montoya. El joven Julián decidió viajar a Caracas. En 1979 grabó un 45, con el cual no tuvo mucho éxito. En 1982 publica su primer long play bajo el sello Araguaney, titulado Egoísmo. Allí pasaría a llamarse Julio Miranda, en honor al primer nombre de su padre y a un caserío ubicado en Paracoto, una población del estado Miranda. Julio llevaría su música a países como Colombia, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Además, el cantautor tocaba varios instrumentos musicales, entre ellos el cuatro, la mandolina, entre otros más. A lo largo de su carrera grabaría más de 12 producciones discográficas, las cuales se siguen escuchando y versionando en la actualidad. Durante una gira en Colombia, Julio ingirió carne de cerdo, la cual estaba contaminada por un parásito que le afectó de inmediato el estómago y el cual lo llevaría a estar hospitalizado por varios días en un centro asistencial de Maracay. El 11 de junio de 1993 dejaría de existir Julio Miranda a causa de una infección estomacal a los 39 años de edad. Déjenme seguir luchando, mi deseo es vencer. Baudilio José Díaz Seijas nació en Cuba, estado Miranda, el 23 de marzo de 1953. Fue un jugador venezolano de béisbol profesional, el cual jugaría la posición de receptor para los equipos Leones del Caracas desde 1971 hasta 1990. El 12 de enero del año 1980 rompió el récord de más jonrones en una temporada al dar 29 batazos de vuelta completa. De por vida en el béisbol venezolano, en 14 temporadas obtendría 5 títulos de campeón. En las grandes ligas debutó con los Medias Rojas de Boston el 6 de septiembre de 1977. Luego vestiría la camiseta de los Indios de Cleveland, Phillies de Filadelfia y la de los Rojos de Cincinnati, equipo con el cual se mantuvo desde 1986 hasta 1989. El día 23 de noviembre de 1990 dejaría de existir por aplastamiento ocasionado mientras manipulaba una antena parabólica en el techo de su residencia. Baudilio José Díaz Seijas, a los 37 años de edad. Amor para todas las cosas que uno se propone hacer. Freddy Galaviz nació en Barquisimeto, estado Lara, el 3 de octubre de 1941. Fue un actor de cine, teatro y televisión. En 1973 se inicia como actor en la película La Noche del Embustero. De allí comenzaría su larga trayectoria por la televisión venezolana. En la televisión se iniciaría en Radio Caracas Televisión, en la comedia juvenil A Millón Muchachos de 1976 y en el especial de La Llorona de ese mismo año, así como en telenovelas como La Señora de Cárdenas, donde interpretó al personaje de Fonsequita. En Luisiana Mía de 1981 se llamó Pedrito y en Jugando a Vivir de 1982 se llamó Ignacio. Galaviz hizo comerciales de Chicha el Chichero en la década de los años 70 y de caldo de sopas Maggi en la década de los 90.
Trabajó para Venevisión en el programa cómico Bienvenidos y en la telenovela Ciudad Bendita en el año 2007. Y para Radio Caracas Televisión en las telenovelas Claudia, La Inolvidable de 1996, Reina de Corazones de 1998, Mariú del año 2000 y Viva la Pepa del año 2001. En Venezolana de Televisión trabajó en la miniserie Gómez 2 de 1981 y en El Hombre de Hierro junto a Rebeca González, Rodolfo Drago y Javier Vidal. En 1984 y 85 trabajaría en La Dueña junto a Amanda Gutiérrez y Daniel Alvarado. También trabajaría en las obras teatrales El Cine Soy Yo de 1977 y El Compromiso de 1988 y luego en Sherlock Holmes en Caracas en 1991. La madrugada del sábado 21 de octubre del año 2017, luego de haber sido sometido a 2 intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Caracas para corregir una trombosis venosa profunda, la cual no le permitía el flujo normal de sangre al corazón, y tras no poder sobreponerse a las operaciones, dejaría de existir el primer actor Freddy Galaviz a los 76 años de edad. A la mía que le pongan huevo. Maguampi Acosta nació en Guárico, Venezuela, en 1930. A los 23 días de haber nacido, su madre se la lleva a vivir a México. A los 17 años regresa a Venezuela para radicarse y estudiar medicina, pero termina estudiando letras. Su pasión por el cine mexicano la llevaría a realizar su primera película en Venezuela. En 1942 actuaría en la cinta Pobre hija mía. Luego, de la mano de Amador Bendayán, laboraría como script maquilladora en otras películas venezolanas y mexicanas de la época. De allí pasaría a trabajar en la radio en 1944. Ya en la década de los años 50 sería una de las protagonistas femeninas junto a las actrices Gladys Hernández, Margot Antillano, Josefina Guinán y Rosita Vázquez. Su primera protagonización sería en Dios se lo pague junto al actor Arturo de Córdoba, la cual fue transmitida por Radio Rumbos. En 1958 se estrenaría en la televisión en la telenovela Doña Bárbara, protagonizada por Adilia Castillo y Edmundo Valdemar. A lo largo de su carrera, esta primera actriz estaría en más de 50 dramáticos, tales como Estefanía, La Señora de Cárdenas, Topacio, Cristal, Cara Sucia, Pasionaria y Amor de Papel. Esta sería su última aparición en televisión, pues el 15 de enero de 1993 a las 11:30 de la mañana, justo cuando se encontraba grabando una escena para esta telenovela, interpretando el papel de La Chona, la veterana actriz sufrió un desmayo en pleno set de grabación. De inmediato sería llevada al servicio médico de emergencia, pero sería inútil, pues ya había dejado de existir producto de una hipotensión, o lo que es lo mismo, una baja en la presión arterial a los 63 años de edad. No digas eso, mi cielo, no. Astolfo José Romero Chacín nació en Maracaibo, estado Zulia, el 8 de febrero de 1950. Fue un cantante, músico, compositor y actor venezolano, el cual se especializaba en el género folclórico venezolano conocido como gaita zuliana. Con tan solo 12 años de edad incursiona en el mundo artístico con una agrupación gaitera infantil llamada Los Invasores. Para entonces ya había compuesto su primera canción. En 1964 se muda a Mérida, donde se termina de desarrollar física y musicalmente. En 1968 regresa a vivir a Maracaibo de manera permanente y es llamado por el conjunto Estampas Gaiteras. En 1973 Astolfo grabaría éxitos como Santa Lucía, El Empedrado, Dale y Dale, La Tambora, entre otros. En 1974 llega a Cardenales del Éxito, donde grabaría el tema Mi Orgullo. En 1980 sale de esta agrupación gaitera e ingresa a la agrupación La Universidad de la Gaita, donde grabaría La Guaraña y Bahía de Juan Griego. Ambos fueron un éxito rotundo. En 1983 llega a Gaiteros de Pillopo, donde grabaría El Barbero. En 1986 regresa a Cardenales del Éxito. Allí, ya como líder, compondría éxitos como La Florecita y Entre Palos y Alegría. Luego de 5 años de éxitos, Astolfo nuevamente sale de Cardenales. En la década de 1990 funda La Parranda Gaitera. El 20 de mayo del año 2000
luego de haber pasado todo un día sin ingerir alimentos, en un estudio de grabación terminando el tema Ave Cantora para su amigo Betulio Medina, cantante de la agrupación Maracaibo 15, dejaría de existir producto de un infarto agudo al miocardio en pleno estudio de grabación el parroquiano Astolfo Romero a los 50 años de edad. Cabe destacar que el gaitero tenía varios días padeciendo de un dolor en el pecho, al cual le restó importancia. Y Luis el perro pelaba el son de una periquera. Víctor Saume nació en Caracas el 14 de diciembre de 1907. Fue un locutor, animador y productor de radio y televisión. Se inició como mecánico y cambalachero. La compra de un camión le cambió la vida, pues paseaba por las calles de Caracas usando un altavoz para anunciar sus productos. De esa forma pulió sus condiciones como locutor amateur y también se mostraría como un cantante. Al escucharlo, un ejecutivo de un sello disquero le propuso a Víctor grabar algunos tangos, los cuales grabó. Este hecho le abriría las puertas a su incorporación al staff de Radio Caracas Televisión como locutor deportivo y como presentador del programa ¿Reconoce usted esta canción? Con el surgimiento de Radio Caracas Televisión en 1954 llegó la propuesta de El Show de las 12, que ocupó el Estudio 9 y contó con el patrocinio de Lucky Strike y de Ron Santa Teresa. Este sería el primer programa de la televisión venezolana transmitido de día. El Show de las 12 se convirtió en una gran vitrina para cantantes nacionales emergentes como Alfredo Sadel, Héctor Cabrera, Víctor Piñero, Juan Vicente Torrealba y Magdalena Sánchez, y para cantantes internacionales como Pedro Vargas, Pedro Infante, Libertad Lamarque, Celia Cruz y la Sonora Matancera, Tongolele, Miguel Aceves Mejías y Lola Flores. Además, visibilizó las historias de personas necesitadas y sembró la semilla de lo que sería más tarde el exitoso programa La Cruzada del Humor o Radio Rochela. El show del mediodía de Víctor Saume estaba al aire de lunes a viernes de 12 a 1:30 de la tarde. Y aunque Saume estaba a la cabeza, también sería conducido durante 5 años por José Luis Arzalejo, Héctor Monteverde, Félix Cardona Moreno, Charles Barry y Luis Brito Arocha. Después de una década en el aire, el 14 de marzo de 1964 fue su última emisión. El 30 de septiembre de ese mismo año, dejaría de existir en un quirófano en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, en la cual se le trataría 2 aneurismas abdominal, intervenciones a las cuales no pudo sobrevivir, dejando de existir así el tío Víctor Saume a los 57 años de edad. Para Jesús Anoja, mi amigo, mi compañero y mi hermano, un buen abrazo y su recuerdo cordial siempre. De nada, mi hermano. Marcos Campos nació en Anaco, estado Anzoátegui, el 16 de octubre de 1955. Cuando aún era un niño se mudó junto a su familia a Caracas. Allí se inscribió en la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho, pero no culminaría la carrera. De manera simultánea, Marcos se dedicaba a la actuación y al teatro. Entró a Radio Caracas Televisión en 1979, donde debutaría en la televisión venezolana en el dramático Amor en el Bloque 8, la cual estaba protagonizada por Henry Saca y Grecia Colmenares. Luego estaría en Luisiana Mía, protagonizada por Mayra Alejandra y Giancarlo Simancas. También figuraría en otros dramáticos tales como Dulce Ilusión, Reina de Corazones, El Desprecio, El Perdón de los Pecados, Niña Bonita, Fabiola, Angélica Pecado, La Mujer de Judas, y en películas como La Graduación de un Delincuente, El Atentado y Mauro. Su última aparición en la pantalla chica sería en la telenovela Si me miran tus ojos del año 2010 y en el cine en el año 2021 en la película de terror La Mujer de la Carretera, protagonizada por Luis Ortiz y Mari Marcos. A lo largo de su trayectoria, Marcos participó en más de 30 telenovelas, en su gran mayoría en el papel de villano, y realizó más de 15 obras de teatro y 16 largometrajes. También tendría varias participaciones especiales en programas humorísticos como la Radio Rochela. Por un tiempo fue maestro en la Escuela de Actuación de Radio Caracas Televisión. Marcos tendría más de 40 años de carrera artística.
La madrugada del domingo 3 de abril del año 2022, Marcos se encontraba jugando dominó con unos amigos en su casa, ubicada en La Pastora. Cuando bajaba las escaleras del segundo piso de su residencia, se desvaneció y cayó rodando por las mismas, lo que llamaría poderosamente la atención de los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que se presentaron en el sitio, ya que no se descartaba la hipótesis del asesinato. Luego de realizarle la necropsia de ley, se determinó que el actor había sufrido un infarto fulminante al momento que bajaba las escaleras. Es así como dejaría de existir la madrugada del domingo 3 de abril del año 2022 el primer actor Marcos Campos a los 66 años de edad. Pruebas de ese. ¿Qué? De ese muchacho, digo.